latinos en Estados Unidos va a sufrir un cambio tremendo. Así que prepárense a gobernar del otro lado de la frontera. Se los digo, no podemos hacer un corte de caja estático. Nosotros tenemos que ver la evolución dinámica de las cosas. Entonces, obviamente Estados Unidos que tiene grandes requerimientos energéticos, pero ahí van a la par la misma China e India que forman parte del BRIC. Y otro asunto interesante que dice el primer ministro Xi es que, insisto mucho, nunca había hablado como ahora, él es muy precavido, pero ahora sí que se soltó la cabellera. Ustedes saben que él proviene de la religión Sikh, se escribe S-I-K-H, que nunca se cortan el cabello, por eso traen turbante. Y ahora por eso digo que se soltó la cabellera, se quitó el turbante literalmente sin y habló de más. Y la segunda parte que comentó es la seguridad alimentaria y de nueva cuenta pone en evidencia a Brasil como uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Ustedes saben que son primer lugar en carne, primer lugar, no vayan a creer que es aquí arriba, no se equivoque, eso ya es old fashion. Estamos hablando de la modernidad del siglo XXI. Carne, soya, jugos de naranja, ya dejaron atrás a California y a Florida. Es decir, Brasil se está manejando. ¿Perdón? Alguien dijo algo, ¿no? Para contribuir. Bueno, entonces, eso les da la pauta de qué es el BRIC. Un país que tiene grandes materias energéticas, grandes poblaciones que están creciendo. Es decir, fuera de Rusia, que cometió el error de meterse mucho al modelo financierista anglosajón, lo que ustedes lo saben, China e India son los países que mayor crecimiento tienen en el mundo, y en Latinoamérica, Brasil, ustedes saben que ha estado creciendo mucho, a tal grado que en forma peligrosa han estado revaluando su moneda del real. Bueno, dicho esto, les diría de la siguiente manera, que además se condensa en el famoso G20, el grupo que ya suple y sustituye al G7, dicho por el mismo Obama y por Gordon Brown, el primer ministro de Gran Bretaña, el famoso G20, ¿dónde están? Nos guste o no, por eso viene esta hibridación de la que yo hablo, el G7, con muchas características, sobreendeudado, sin ahorros, un grupo muy financierista, con poca economía, y el BRIC, con ahorros, poco endeudado, con mucha economía, y ahí va el talón de Aquiles, porque tampoco hay que despreciar las finanzas, con talones de Aquiles muy severos, porque no tienen todavía ni monedas fuertes, y segundo, no tienen plazas financieras que sean competitivas con el G7, sobre todo con Wall Street, Londres, Frankfurt o Tokio. Entonces, obviamente está subiendo mucho China, ahí está la cuestión de Shanghai, la plaza de Shanghai, vinculada a Hong Kong, que les pertenece, ya saben cómo existe un país y dos sistemas bajo esta mecánica, pero sí el talón de Aquiles del BRIC es sin duda alguna la cuestión financiera. Les diría otra cosa, pues a veces me preguntan, bueno, ¿cómo definirías al BRIC? No es una OTAN, no enloquezcamos, se parece un poco, yo diría es una agrupación geoeconómica muy laxa, e incluso yo diría, les diga, hasta muy timorata, porque tienen mucho poder, pero no quieren confrontar a Estados Unidos. Todo lo hacen a pasos muy leves, graduales. Por ejemplo, en esta ocasión ustedes me dicen, bueno, ¿qué sucedió en el BRIC, en la segunda cumbre del BRIC en Brasilia? Yo les diría que a mí lo que me asombró fueron dos cosas. Una, bueno, diría tres. Una es lo que dijo Lula, cuando comenta, nosotros, nuestro objetivo principal es crear un nuevo orden mundial. Oiga, dicho por un latinoamericano, por un brasileño, en el continente donde nació James Monroe, se dice fácil. Es decir, para que vean ustedes la visión. Es decir, yo no me imagino a Calderón, primero, viendo esa situación, y menos diciéndolo, se los digo abiertamente. No me lo imagino, porque no tiene la capacidad de entender el mundo. No, él se clavó al Titanic estadounidense y de ahí no hay manera de sacarlo, y yo creo que él es uno de los músicos del Titanic, ¿no?, que siguen tocando hasta el final, y yo siempre digo por dos consideraciones. Una, porque no saben hacer otra cosa, y dos, porque no saben nadar. Ese es el caso de Calderón, ya
Entonces, no es el caso de Brasil. Es decir, a mí me llamó mucho la atención que en el continente americano, de los 4 mandatarios, quien se haya atrevido a decirlo, porque no es lo mismo que lo diga Medvedev, que tiene la mitad de ojivas nucleares como Estados Unidos, no es lo mismo que lo diga el presidente de China, Hu Jintao, que tiene las mayores reservas financieras del planeta, estamos hablando de 2.4 trillones o millones de dólares, y no es lo mismo a que lo diga el brasileño, que era parte, nos guste o no, del backyard, como le llaman, del patio trasero de Estados Unidos. Esa es una noticia. La segunda noticia, diría yo, es ese paso, pero un solo paso nada más, que se atrevió a dar Xi, con todas estas connotaciones que le digo, y sobre todo la tercera, que a mí, como analista, me llamó más la atención. No lo que pasó en Brasilia, sino lo que sucedió al margen de la cumbre del BRIC, antes y después. Enumero. Durante la cumbre de Brasil, al margen, se da la reunión de un grupo que se conoce poco en México y en el mundo, que se llama IPSA. IPSA es el acrónimo de India, Brasil y South Africa, o Sudáfrica. Si ustedes ven bien el mapa a nivel mundial, se van a dar cuenta cómo Brasil, Sudáfrica e India conectan estratégicamente el sur Atlántico con el Océano Índico. Estamos hablando de un eje marítimo de gran envergadura, muy inteligente. De ahí que yo no me asombraría si el día de mañana Sudáfrica es incorporado al BRIC. Bueno, ese es uno. 2. Llegó a la cumbre de Brasil nada menos que el canciller turco, Davutoglu, se le conoce. Y este canciller turco lanzó una solución diplomática para el contencioso iraní con Brasil. Es decir, lo van a presentar ante el Consejo de Seguridad. Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, tiene una profundidad estratégica de primer nivel. Esto no se lee en los multimedia occidentales. Había que leer a la prensa turca o había que leer la prensa brasileña para enterarse. Entonces, ¿esto de qué habla? Bueno, de que Turquía es un país que pertenece al G20, que está muy bien situado estratégicamente en el paso entre Europa y Asia, como ustedes conocen, y que los dos empiezan, obviamente, con el apoyo del BRIC. No es casual que se haya dado esta entrecomillada solución diplomática, precisamente para contrarrestar la otra solución de sanciones y más de corte militar, yo diría, del G7. Bueno, dicho esto, y me voy a 2 situaciones más, antes y después de la cumbre de Brasil. Y precisamente después de la cumbre de seguridad nuclear que había convocado Obama, de 47 países en Washington, en la que concurren precisamente el presidente ruso Medvedev y el presidente chino. Bueno, pues resulta que el presidente chino fue a visitar al país maldito y exorcizado del planeta, que se llama Venezuela, y le suelta $20,000 millones a cambio de recibir o de ser abastecido por petróleo. Nada más que ahí les van 2 situaciones. Datos duros, nada de imaginación. Acaba la USGS, que se llama el Geological Survey o reporte geológico de Estados Unidos, que es muy serio. Hay cosas serias también en Estados Unidos, no todo es Hollywood, ¿no? Ni Las Vegas, ¿no? También hay cosas serias. Una de ellas es ese survey que hace el Geological Survey, y comenta que Venezuela es la principal potencia petrolera del mundo cuando se suman las reservas convencionales y no convencionales. Les digo rápidamente qué significa convencional y no convencional. Convencional es de fácil acceso y no convencional, que es de difícil acceso, es decir, en las profundidades de los mares, o en el Ártico, o en la Antártida, y que obviamente vale más la extracción que $50 el barril. Por eso todo el mundo perdió un precio más allá de los $100. Pues ya casi estamos tocando esa cifra. Entonces, eso ya les habla, de aquí ya estamos hablando de cuestiones geopolíticas y no de sentimentalismos. Yo muchas veces les digo a mis alumnos, porque todos odian a Chávez por la publicidad que se le ha hecho de tipo exorcista, digo, bueno, si nos vamos a hacer psicoanálisis,
Yo a Calderón no lo dejo entrar ni a la sala de espera de donde tengo el IVA. No hay necesidad. Nada más con verlo yo ya les doy el diagnóstico.